Buenos días, buenas tardes para todos. Bienvenidos a la Comunidad Internacional sobre Estudios de Moda. Mientras se van sumando de a poquito, les hago una breve introducción sobre de qué se tratan estos encuentros. Es el tercer encuentro del año que estamos llevando a cabo. Es un encuentro organizado por la Universidad de Palermo. La Facultad de Diseño y Comunicación organiza de manera mensual estos encuentros para vincularnos. Es un ciclo de debate donde distintos referentes de la moda de todo el mundo dialogan acerca de los distintos desafíos, de las reflexiones, influencias que confluyen en el complejo sistema de la moda y que aquí nos trae hoy. Esta convocatoria es a nivel internacional, por eso, dadas las circunstancias y agradeciendo a la virtualidad, podemos estar conectados hoy desde distintos lugares del mundo, lo cual es un placer. Nos encantaría también de manera presencial, pero bueno, las circunstancias se dieron así y nos tenemos que adaptar y sacar lo mejor de todo esto. Así que voy a presentar a quienes nos acompañan hoy. Están todos invitados a participar, como siempre lo digo, a través del chat. Aquellos que sean nuevos, serán exposiciones que estarán realizando los invitados de hoy y ustedes podrán intervenir a través del chat con preguntas, consultas o comentarios que luego iremos desarrollando a lo largo del encuentro, que tendrá una duración de 1 hora y media. Va a quedar grabada para que puedan revivirla en otra oportunidad en nuestro canal de YouTube, que es Conferencias DC. Así que ahí, una vez finalizada la charla, se va a subir todo el material para que lo puedan revivir desde ese lado. También les cuento que antes de hacer la presentación, que todas estas investigaciones que van a presentar, estos avances en realidad de investigaciones que estarán presentando el día de hoy, nuestros expositores invitados, forman parte de nuestra publicación vigente de La moda en su laberinto. Es la tercera publicación que realiza el Departamento de Moda de la Facultad de Diseño y Comunicación. La última edición es la número 127, que está publicada de manera digital, también está impresa, pero de manera digital pueden acceder directamente en el link que vamos a estar compartiendo en el chat en minutos, para que puedan ver cuáles fueron las investigaciones de nuestros escritores anteriores. Este año la edición superó completamente nuestras expectativas, con más de 20 escritores que están participando. Desdoblamos la publicación con escritores también que estarán entregando sus escritos antes de fin de año, así que realmente estamos muy contentos con el interés que despierta esta nueva publicación. Sin más introducción, voy a presentar a quienes son los protagonistas de hoy, así que voy a comenzar a saludar a Paula Miguel. Buenos días, Paula. Ella es de la Universidad de Buenos Aires, es socióloga con magíster en Sociología de Cultura y Análisis Cultural por la Universidad Nacional de San Martín, doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires. Además es profesora regular de Sociología en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo e investigadora de la Universidad de Buenos Aires. Hoy, ¿está todo bien? Bien, excelente. Hoy nos va a estar presentando un avance de su escrito que es En la nube, la circulación del diseño de indumentaria en plataformas digitales. Súper interesante y muy innovador, así que muy expectantes por lo que se viene. Paula, si quieres puedes habilitar tu micrófono y saludar, así interactuamos. Bueno, muy bien, gracias por la, por la presentación, gracias por la invitación y poder compartir acá con las colegas. Siempre me alegra mucho poder tener estos intercambios y bueno, disculpas por la andanada esa de títulos, parece, ¿no? No, está muy bien, se leen y se comparten completos, porque es lo que uno lleva encima y lo que hace la experiencia, así que por favor, al contrario, todos tienen lo suyo y es realmente un honor poder compartirlo. También nos acompaña Sara Peisajovic, ya de la casa, porque participa siempre en nuestras convocatorias, lo cual es un placer. Ella es licenciada en Crítica de Artes por la Universidad Nacional de las Artes
Es docente de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo y docente de la Universidad Nacional de las Artes también, investigadora sobre temáticas que abordan la moda y el arte. Nos estará presentando hoy acerca del arte visual en las tapas de las revistas Vogue y Harper's Bazaar del periodo de entreguerras, y además un breve avance de lo que será el próximo escrito fashion film entre el cine y la moda. Hola Sara, buen día. Buen día, ¿cómo están? Gracias también por la presentación, me sumo al agradecimiento. Sí, para mí también es un placer participar siempre y compartir los alcances, ¿no?, de distintas investigaciones y sobre todo estas cuestiones que para mí son como obvias, pero bueno, es interesante compartirlo y debatir, ¿no? En mi caso, sobre lo relacionado al arte y la moda. Pero bueno, todo tiene como un hilo conductor. Todo confluye en el entramado del laberinto de la moda que nosotros englobamos todos los aspectos ahí, pero lo interesante de estos encuentros es que distintos disparadores pueden confluir en una misma, en un mismo camino. Entonces, al finalizar siempre las charlas terminamos como debatiendo sobre el mismo tema, más allá de que cada uno tenga ejes diferentes de investigación, lo cual enriquece muchísimo más el encuentro, así que está muy bueno. Continúo saludando desde, buenas tardes, tengo que decir, en este caso, a Rosalía Cotelo García. Ella es licenciada en Filosofía Hispánica por la Universidad de A Coruña, doctora en Filología Hispánica con especialidad en Lengua Española por la Universidad de A Coruña y profesora ayudante en la Universidad Autónoma de Madrid. Buenas tardes, Rosalía, un placer. Buenas tardes y muchísimas gracias por la invitación. Yo me sumo a los agradecimientos y a la ilusión. Me emociona mucho estar aquí, me parece una propuesta, estas jornadas maravillosas. Estoy escuchando los títulos y ya se me hace la boca agua de todo lo que voy a aprender en esta sesión. Así que muy, muy contenta, muy agradecida por vuestra invitación. Al contrario, nos vas a estar presentando la capacidad evocativa del lenguaje en textos históricos de moda. ¡Wow! Así está a la altura del título. Bueno, vamos a estar muy expectantes también. Y digo buenas tardes nuevamente a Ana Llorente Villacevil, quien también está acompañándonos hoy. Ella es licenciada en Historia y Teoría del Arte por la Universidad Autónoma de Madrid, con máster en Gestión del Patrimonio Cultural, Turístico y Natural, la Fundación Ortega y Gasset de Madrid. Además es profesora en la Escuela Universitaria de Diseño, Innovación y Tecnología de Madrid. Buenas tardes, Ana. Buenas tardes, Eugenia, y muchas gracias también por la invitación. Me sumo igualmente a todo el agradecimiento a la Universidad de Palermo, al departamento, por darme la oportunidad de compartir, además, componentes como las de esta tarde, mi trabajo, que parte de mi tesis doctoral. Siempre es un placer dar salida a ese trabajo arduo que es una tesis doctoral ya leída en 2018, así que para mí es un placer. Tiene un factor muy emocional, además, lo que voy a presentar. Qué bueno ser parte de eso. Solamente como disparador menciono el título y ya podemos dar comienzo a las presentaciones de cada una. El orden lo hicimos aleatorio para que todas puedan tener su tiempo. Vamos a comenzar con Ana, que nos va a estar presentando Hibridación para desplazados, reevaluación de la obra de Lucy y Jorge Horta, 1992-2012. Comenzamos con ella y por supuesto son libres para intervenir, para consultar. Este es un espacio de debate y diálogo que está abierto, así que escucho atentamente y somos todas oídos y ojos para vos, Ana. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a compartir. A ver. Se ve bien, ¿verdad? ¿Me podéis confirmar con la cabecita? Muchas gracias. Perfecto. Bueno, buenas tardes de nuevo a todos. Efectivamente, mi artículo también tiene un título, mi estudio, que es un extracto de la tesis doctoral, tiene un título un tanto enrevesado, Cartografía de una hibridación para desplazados, la obra de Lucy y Jorge Horta. Me tienen que disculpar porque
de antemano, Eugenia, lo tengo que decir porque no me voy a poder sumar al coloquio final. Simplemente voy a hacer la presentación del trabajo. Quiero disculparme antes de comenzar. Tengo una bebé muy pequeñita y requiere mi atención. Así que lo lamento porque me encantaría, pero el deber me llama, otro deber me llama. Bueno, como digo, mi artículo corresponde a una revisión del trabajo de un tándem creo que sobradamente conocido o reconocido, que ha formado parte además de exposiciones temporales muy recientes o relativamente recientes, donde ha compartido espacio con diseñadores de moda como Hussein Chalayan, Geo Li Teng, la diseñadora malasia Geo Li Teng, incluso Giorgio Armani, en fin. Un tándem que se hizo famoso en la década de los 90 cuando funda Estudio Horta, es un matrimonio, ahora hablaré de ellos para quien no les conozca, por una serie de diseños como el que están viendo, que operan en la unión de la arquitectura y la indumentaria para responder a las necesidades de alojamiento y protección debidas a problemas socioeconómicos y crisis migratorias de índole geopolítico o de índole ecológico incluso, ¿no? Global. Antes de contextualizar este trabajo, que como ya he avanzado forma parte de la quinta pieza de mi tesis doctoral leída en la Autónoma en 2018, simplemente quiero presentar, para quienes no conozcan, a este tándem creativo. Lucy Horta es una artista británica multidisciplinar. Su trabajo abarca desde el dibujo hasta la performance o incluso el cine. De hecho, menciono un cortometraje que realizan recientemente, Estudio Horta, lo menciono como parte de la conclusión del artículo, versada en la exploración siempre en todas sus formas artísticas, en la interrelación entre el cuerpo individual y las estructuras comunitarias, explorando sus diversas identidades y formas de convivencia. Ha sido no solamente artista, también ha estado vinculado al ámbito académico. De hecho, es profesora del London College of Fashion desde 2002 y actualmente es catedrática de Arte y Medio Ambiente en la Universidad de las Artes, University of the Arts de Londres, donde funda el Art for the Environment Artist in Residence Program. Jorge Horta, su esposo, estudia en la Facultad de Bellas Artes. Creo que bueno, es más próximo a vosotros, a ustedes. Él es argentino. De hecho, su trabajo ha sido desarrollado a caballo entre Argentina, Francia y Reino Unido. Él estudia en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Rosario igualmente. Es arquitecto, realmente es quien aporta, ¿no?, esa matriz de la arquitectura en estos trabajos de hibridación, ¿no? Y al igual que Lucy Horta, siempre ha estado a medio camino entre lo académico y lo artístico. Este hecho lo señalo porque, como menciono a lo largo del desarrollo del artículo, una de las partes más importantes para contextualizar de dónde emerge este trabajo y reevaluarlo críticamente es precisamente los proyectos que surgen en universidades, dentro de departamentos de diseño de moda como de arquitectura, que trabajan desde ese concepto de la fecundación y de la fertilización de los dos lenguajes. Autor de manifiestos como Arte Constructor, Arte Catalizador o Utopías Fundadoras, fue pionero del videoarte, del mail art y de performances a gran escala. Un poco para que tengan una idea de quiénes o a quiénes me estoy refiriendo con Lucy más Jorge Horta, fundadores en 1992 de Estudio Horta. ¿Qué realizan? ¿Qué es el objeto? ¿Cuál es el objeto que me ocupa? Pues obras realmente singulares, aunque ya estamos acostumbrados quizás unos más que otros a verlas, como Refuge Wear, Body Architecture, Nexus Architecture, obras que trabajan los hábitats portátiles y autónomos, reflexionando sobre cuestiones de movilidad y supervivencia humana, y que, para que me entiendan en un lenguaje común, se transforman en traje y en arquitectura portable según la necesidad del individuo durante esa condición fatal, porque ellos trabajan, a diferencia de diseñadoras de moda como Geo Li Teng, que ahora la mencionaré, que trabaja sobre el nomadismo urbano, que es otro concepto diferente, pero lo trabaja coetáneamente. Como indicó, ellos trabajan sobre crisis geopolíticas, económicas, en fin, sociales, ¿no? Las primeras piezas que presentan son las series de Refuge Wear del año 1992. Se trataba
en resumen, si atendemos a la parte indumentaria, lo tienen a la mano izquierda, ahí está transformado en tienda de campaña, pero creo que se puede ver perfectamente, hay una indeterminación formal brutal en las obras de los Horta, de anoraks que podían convertirse reversiblemente en tiendas de campaña. Esto para simplificar. Luego hay que decir que constaban de bolsillos, cremalleras, cierres de velcro, además de una estructura ligera de carbono, sobre la cual se tensaba la tela que había formado o formaría la prenda. Nexus Architecture es una serie conformada por estructuras tubulares con cremalleras que permiten la conexión entre individuos y fomentan la interdependencia, la relación, vamos a decir, de individuos en sociedad, de individuos condenados, insisto, al no hogar, a la temporalidad, a la precariedad, etcétera, ¿no? Ahí también he señalado el Nexus Architecture, esa performance que hace en la Bienal de Johannesburgo. Creo que uno de los factores más importantes, como repetiré, de la obra de los Horta es la involucración del sujeto en la creación, en la transformación de la prenda en arquitectura temporal, de la arquitectura temporal en prenda y sobre todo también la involucración en procesos de co-creación y de inclusión del sujeto en comunidad, ¿no? En grupos, para hacerlos visibles, pero también para dignificarlos. Todo ello trabajado, tengo que decir, dentro del ámbito de la performance. De hecho, una de mis preguntas de investigación, que ahora comentaré de dónde viene o cuál es, insisto, la parte de la tesis de donde surge esta atención a la obra de los Horta, es si realmente esto queda recluido a la esfera del arte, por tanto, un dispositivo de meditación y de reflexión, o es algo que podía ser factible en su producción. No me refiero tal vez a lo que estamos viendo, pero sí a esas tiendas de campaña a las que me he referido, ¿no? El campo de estudio, bueno, muy simplificado, creo, es historia y teoría del diseño, historia y teoría de la arquitectura, sociología y estudios de la moda también, porque, insisto, la obra de Horta se cruza, aunque simplemente sea en los espacios expositivos, con la obra de diseñadores de moda. Y esto es muy interesante, esa relación, porque crea un feedback, bueno, una retroalimentación que en cierto modo dignifica incluso la obra y el trabajo que puede haber realizado un Hussein Chalayan con Afterwards o una Yeoliten con el nomadismo urbano, como he dicho, que son quizás los más reseñables. Metodología, pues es un enfoque de carácter cualitativo y de índole interdisciplinar. ¿Cuál es el contexto de este estudio? Realmente este estudio lo estoy desarrollando más, esta reevaluación, como parte del Centro de Investigación Moda y Fenómenos Contemporáneos que hemos formado hace un año en la Universidad de Villanueva de Madrid, con la dirección de Paloma Díaz Zuluaga y María Villanueva. Es verdad que yo doy clase, como ahí pongo, mi labor docente se desarrolla fundamentalmente en la universidad, bueno, en la escuela universitaria, todavía no es universidad, ESNE, que está asociada a la Camilo José Cela de Madrid, pero también doy clase en la Universidad de Villanueva y en ESIC. Y de hecho este estudio parte de ese grupo de investigación que hemos formado y que por supuesto invito a quien quiera seguirnos y sobre todo participar. Sara, vamos a hacer una publicación sobre Fashion Film, perdón el paréntesis, pero invito, desde luego, creo que esta es una oportunidad también para abrir campo a otros sectores, ¿no? La tesis doctoral estuvo centrada en los encuentros entre la arquitectura, la indumentaria y la moda. Fue una tesis que se convierte en un monstruo de 1000 cabezas. De hecho, esa cronología es muy falsa, 1982-2010, porque al final, bueno, pues acabó hablando de los orígenes de la arquitectura. Y es en esa tesis doctoral donde se incluye la obra de los Horta, ¿no? Tengo que decir que como parte de mi formación doctoral tuve la beca FPU, estuve de visiting scholar, entre otros en el Victorian Albert y en el Royal College of Art de Londres. Y ahí es donde conozco a Emma Shercliffe, que trabaja para el estudio Horta y que me da una buena base también para el estudio de estos trabajos. Fueron 5 bloques, no voy a entrar mucho desde luego en ellos, pero para que vean un poco el marco, insisto, de donde emerge esta evaluación. Un primer bloque sobre la inscripción de la moda en institución artística. Mi gran pregunta es si la relación entre la arquitectura y el diseño de trajes / moda, siempre distingo entre traje y moda, no es una excusa para la inscripción de la moda en la institución artística, en las exposiciones.
Luego hay un segundo bloque que analiza Intimate Architecture. Intimate Architecture, 1982, fue clave. Es una exposición comisariada por Susan Sidlauskas que definió como arquitectura la ropa creada por 8 diseñadores internacionales de moda contemporánea, entre otros Gianfranco Ferré, Gioli Teng, Issey Miyake, Giorgio Armani, Es una exposición mítica para aquellos que nos dedicamos a estas relaciones y a estas hibridaciones, que fue referencial en las subsiguientes. Hay 2 oleadas de exposiciones. En la segunda oleada de exposiciones es donde ya entra Lucy Jorge Horta, coexistiendo, conviviendo con estos diseñadores. Hay una tercera fase, que es la revisión de los contactos de la arquitectura con la moda, desde un nivel teórico en un primer momento. Fue abordada a niveles, es verdad, que iban desde su entidad como un sistema basado, la arquitectura, como un sistema basado en la caducidad de sus formas en muchos momentos, la actuación sobre la superficie e incluso la creación de identidades a través del edificio. De hecho, la cuarta etapa de mi investigación, dentro de ese marco de relaciones, versaba en las flagship stores, donde el arquitecto demuestra su capacidad para, al igual que el diseñador de moda, crear identidades a través del diseño. Y se crea además una correlación formal muy clara entre el producto de moda y la fachada del edificio. Y esta es la quinta parte, que es de donde sale el estudio de Horta, que es donde yo evalúo la filogenética, si existe un ADN entre la arquitectura y la moda, ya que tenemos un sistema artístico que nos llama la atención sobre estas relaciones, ya que tenemos diseñadores que están empeñados en hacer estas comparaciones, diálogos, colaboraciones, si existe realmente una filogenética, un ADN común, y cuál es la viabilidad de los prototipos que surgen de procesos, proyectos en donde se trabajan con patrones de fecundación, de comunión en materiales, estructuras, volúmenes, la semántica del cobijo, igualmente el significado de la prenda como hábitat, habitáculo, cobijo, refugio, etc., ¿no? Y hay una pregunta clave que es: superado el nivel de especulación teórica y de poética visual de la semejanza formal de prenda y edificio, moda y arquitectura han empezado a caminar juntos por esa ruta de fecundación mutua. Bueno, y ahí entra la obra de Horta, ¿no? Que creo que ha sido una de las más arriesgadas a este nivel, porque bueno, pues trabaja sobre casos, vamos a decir, reales y que podría ser aplicado perfectamente estos prototipos, ¿no? Los objetivos son 3, siempre dentro de la revisión. Es una obra, la de los Horta, que ha sido evaluada pues, por muchos autores, tengo que decir, desde Paul Virilio a Bradley King o aquí en España Ignacio Martín Asunción. Pero yo veía que faltaba ciertas coordenadas, ¿no? La revisión analítica quizás es la que más se ha hecho. Bueno, pues es una revisión formal, evalúa realmente cómo están hechos estas envolventes corporales, cuyas propiedades visuales siempre apelan a un sentido de extrañeza porque se alejan de las formas comunes de la indumentaria. Son instrumentos de subjetivación del individuo que viste, aunque solamente sea por llamar la atención del individuo en el paisaje urbano. Bueno, formalmente es un estadio, insisto siempre, de indeterminación constante, ¿no? Hay una desvirtuación tanto de la naturaleza vestimentaria como de la naturaleza arquitectónica, ¿no? El estadio arquitectónico, tengo que decir, quizás es el más definido. Ahí tenemos Habitant, el de Refuge Wear, es uno de los prototipos más famosos, y vemos cómo la tienda de campaña está perfectamente definida, salvo por la coronación con esta capucha, que es lo único que nos indicaría que se trata de una hibridación. Es un híbrido entre prenda y refugio temporal, compuesto por poliamida, recubierta de aluminio, lana y postes telescópicos de aluminio para su montaje, ¿no? Insisto, se presenta como una tienda de campaña coronada por una capucha, ¿no? Y es posible localizar estos prototipos en un limbo. Esto ya lo detecta Bradley Quinn, que adjudicó a toda prenda transformable de los Horta un estado de deconstrucción, el desprendimiento de las piezas para descubrir las prendas y de reconstrucción al mismo tiempo, ese proceso que resalta la edificación poniendo el acento en completarla, ¿no? Para acabar con esa entidad de refugio portable. Bueno, ahí tenemos City Interventions, esa igualmente obra que roza lo performativo y que implicaba al individuo activamente, siempre voluntarios, era
todo dentro de la performance de la cual participa sobre todo Jorge Horta. Veía muy necesario la contextualización, es decir, los Horta siempre dicen que nace Estudio Horta coincidiendo con la crisis migratoria de la guerra de los Balcanes. También hablan de la guerra de Irak. Efectivamente, ahí está. La diáspora de la guerra de los Balcanes fue un detonante para ese trabajo, pero sí es verdad que se ve necesario, en cierto modo, crear un contexto muchísimo más amplio, ¿no? En Estados Unidos, justo cuando está surgiendo la obra de Lucy y Jorge Horta, nos encontramos con ese movimiento del Housing Now. Como diría Tucker, hay un incremento de los homeless en Estados Unidos. Eso marca el nacimiento no solamente de la obra de los Horta, sino también de otras obras de otros diseñadores y artistas que trabajan en estas hibridaciones. En Atlanta, por ejemplo, también surgen movimientos como de Madhousers, con los cuales yo también relaciono ciertos parámetros de pensamiento de la obra de los Horta, que es un movimiento que igualmente implica al individuo para la construcción de su hogar. No trabajan en la hibridación con el traje, pero sí con parámetros de actuación muy similares, en la filosofía muy similares a la filosofía de los Horta. También coincide, ¿no? Con el desarrollo de movimientos, ¿no? Como Sin Domicilio Fijo, que bueno, en este caso fue desmantelado en 2006 en el canal Saint-Martin. Y como decía, ¿no? Con el nacimiento dentro de la conciencia de la moda de la necesidad de abordar el ámbito del nomadismo. Ahí tenemos la obra de Gio Liten, bueno, la colección de otoño e invierno de Gio Liten, que fue mítica, sobre todo para estas exposiciones a las que me refiero, donde se habla de un nomadismo urbano, contemporáneo, nada dramático. En todo caso, podemos hablar simplemente de la precariedad, tal vez laboral, ¿no? En sentido biopolítico, ¿no? Pero no habla nunca Gio Liten del nivel al cual se está refiriendo la obra de los Horta. Sí lo hace en ámbitos académicos. No he mencionado a Chalayan, perdón, porque está muy manido, pero sí lo hacen ámbitos académicos como el desarrollado por Sofía Bizoviti con determinados proyectos como Folding Architecture, en donde ha creado también prototipos para crisis migratorias y emergencias migratorias globales, y donde sobre todo es interesante porque trabaja en la agencia corporal o sobre la agencia corporal a la hora de crear y ahí, bueno, pues entra en juego eso de la filogenética, ¿no? Que justifique un poco la viabilidad de estos prototipos para demostrar ese deslizamiento del traje, de la cubrición corporal, vamos a decir, como hábitat y como hábito, como hábitat habitáculo y como hábito prenda. Y es muy interesante también que se desarrolla justo en paralelo a la obra de los Horta. El otro objetivo es crítico. Hay una evaluación de los estudios que han sido realizados sobre la obra de los Horta, pero sobre todo hay una visión crítica que nos lleva al fantasma de la reclusión de estos prototipos en la esfera del sistema artístico y por ende como meras proposiciones cuya misión sería la de visibilizar una problemática antes que solventarla. Ese es el destino realmente de la obra de los Horta. De hecho, en el momento en el que ellos pretenden producirla, ven que es inviable, que esa hibridación hace muy difícil la fabricación en masa y es muy difícil, por tanto, llevarlo a la práctica. Este es el marco teórico muy simplificado, tengo que decir. A nivel general, pues ahí he dejado la referencia de la exposición Skin and Bones, mítica, de la segunda oleada de exposiciones, junto con Intimate Architecture. Luego vinieron otras como Fashion and Architecture, de estas participan los Horta. El trabajo de Johun, Replaceable Skins, Clothing and Mobile Home, ahí también recogen estudios sobre los Horta, o la tesis de Ignacio Martín Asunción. Y desde luego hay una gran literatura que ellos mismos recogen en su web sobre sus trabajos, ¿no? Donde se puede apreciar mucho su filosofía, pero insisto, sobre todo a día de hoy creo que conviene reevaluarla. Y ya finalmente indicar que lo que nos encontramos con mi artículo son varias proposiciones, concretamente 4 importantes, ¿no? La primera ya la he avanzado, al contrario de lo sucedido con el trabajo de diseñadores como Gio Liten, que no se salen de la naturaleza indumentaria, la obra de los Horta adolece del estado de indeterminación, ¿no? Siempre emplean tipologías encapuchadas. Si se contemplan obras como Survival Duo,
que apenas reconoce el espectador ahí una prenda, parece incluso un saco de dormir, ni siquiera una tienda de campaña, ¿no? Ni siquiera parece que pueda ser vestida. Su identificación lleva asociada una tensión hasta el punto de ser percibido como cualquier otro artilugio, ¿no? También el mobile cocoon, con esa pequeña también pieza para bebé, ¿no? Que suscita una extrañeza semejante a la que provocan los monos de protección química u otro tipo de uniformes o tipologías indumentarias, ¿no? Hay una segunda proposición interesante y es el tema de la transformación, que también la he avanzado a medida que iba comentando la obra de Los Horta, por encima de cualquier tensión morfológica o de tensión incluso funcional. Lo importante es que los diseños híbridos encuentran un punto crítico de definición en la transformación reversible de la indumentaria como construcción, incluso viceversa. En este acto se concentra la negociación con el entorno, acotando un espacio individual o compartido según corresponde al prototipo, montando y desmontando, construyendo y confeccionando, habitando y vistiendo. El control de estos artefactos otorgan al sujeto sobre su ocupación y movilidad un control, ¿no?, sobre el espacio que es equiparable a la labor que los Madhausers hacían al adoctrinar a los sin techo en Atlanta. Ahí me parece muy interesante cómo la Performance Identity plus Refuge utiliza la pasarela como un lugar donde exhibir la obra. Quizás la ironía es lo que rige esta performance, quizás el saber que realmente están rozando la inutilidad, ¿no?, la disfunción en estos prototipos finalmente, ¿no? En tercer lugar, la transformación del artefacto como un acto que alumbra la desintegración social, que evidencia y detona la reflexión acerca de la falta de patria o de hogar, ¿no? Mientras que en la transmutación del sujeto vestido al sujeto alojado se hace inteligible la necesidad de alojamiento, el paso inverso es cierto que descubre la condición sin techo e incide de nuevo en la carencia de un hábitat estable y permanente, ¿no? Es muy interesante sacar también esa conclusión del trabajo de Los Horta. Y luego algo que enlaza con lo que había introducido como pregunta de investigación, ¿no?, esa filogenética, pero en este caso puramente simbólica o morfológica, ¿no? Y además se deduce de lo último que he comentado, ¿no?, y es que la matriz de estas hibridaciones es la arquitectura, que no se deja apreciar como lengua madre en las fases de transformación por las que pasan, pero en cierta manera se presenta como un doble de la ropa o la ropa un doble de la construcción, ¿no? Otorgan visibilidad al refugiado, migrante o indigente como ocultadoras prendas encapuchadas, ejercen una función sustitutiva del cobijo arquitectónico sobre el cuerpo en tránsito, ¿no? Y la ropa al final acaba convirtiéndose en cierta manera en un doble de, insisto, el cobijo del refugio temporal. No es extrañar que en el momento en el que se emprende la producción precisamente de lo que estamos viendo, Habitent, la versión resultante parece ser víctima de una suerte de depresión endogámica por la incapacidad del prototipo, como digo, de operar adecuadamente en su estado indumentario. Ese dominio de la identidad arquitectónica es inevitable, ¿no? Y este hecho disuade a los Horta en un momento determinado del intento, como digo, de fabricación masiva de estos modelos. Y esto explica la decisión de concluir, ¿no?, el estudio Horta en que sus modelos tienen que estar recluidos en la galería y en las performances, ¿no? Estos trabajos, por una parte, es verdad que evidencian la adelantada posición del arte en el aprovechamiento de la cualidad indumentaria para el desarrollo de los prototipos de refugios portables para indigencia y desplazamiento por crisis migratorias, pero al final se resuelven como disfuncionales, ¿no? Las tensiones, en cierta manera, dadas, y paso al tercer punto, ¿no?, que creo que es lo más interesante en la coexistencia dentro de un mismo objeto del lenguaje arquitectónico y el indumentario, son barreras internas a la fertilización que no impiden que lo híbrido se defina en procesos transformacionales cuyo trasfondo semántico acaba advirtiendo de la redención de estas prácticas en su localización dentro de la escena artística, ¿no? En cierta manera, el sentido de la obra de Los Horta es eso, es la meditación, es la reflexión, es la llamada de atención, más que la producción de unos prototipos viables, ¿no?, desde un punto de vista práctico, ¿no?, pragmático.
Bueno, me encantaría estar en la ronda de preguntas, insisto. Tienen mi artículo, de todas formas, para poder revisar todo el estudio y por descontado, cualquier pregunta, estoy disponible en mi correo electrónico. Muchísimas gracias. Bueno, Ana, muchísimas gracias a vos por esta participación tan interesante. Realmente, seguramente deben surgir preguntas o inquietudes al respecto, pero como mencioné también al comienzo de la jornada, este encuentro va a quedar grabado para que aquellos que tengan dudas o consultas también lo puedan revivir a partir de allí o pueden hacer las preguntas y nosotros después se las transmitimos a Ana con mucho gusto para que puedan intercambiar ahí opiniones y comentarios sin ningún problema. Te Muchas agradezco gracias. por tu tiempo y por supuesto que seguiremos en contacto porque en 15 minutos es un resumen muy acotado de una investigación muy ardua que se ve a las claras en esta presentación que nos hiciste. Espero no haberme pasado de tiempo. Lo siento si me he pasado un poco de tiempo. Estamos muy bien. Muchísimas gracias. Y tengo ganas de leer los trabajos de mis compañeras. Muchísimas gracias, Eugenia, por todo. Al contrario, bueno, por supuesto que lo vamos a poder compartir en lo que será la presentación final de estos escritos. Estará todo plasmado, así que todos van a poder conocer de qué se tratan más en profundidad las investigaciones de otros expositores. Gracias. Hasta la próxima. Continuamos con Paula Miguel de la Universidad de Buenos Aires. Te doy lugar a tu presentación en la nube, la circulación del diseño de indumentaria en plataformas digitales. Te escuchamos. Yo soy como un nativo del problema de los botones, más que nativo de Internet. Y disculpen que me cuesta. Ahí se ve la presentación, ¿no? Perfectamente. A ver si logro mejorar. Ay, perdón, ¿eh? Está en pantalla completa igual, ¿eh? Se ve bien. Ah, bueno, fantástico. Sí. Bueno, entonces, este trabajo es parte de una investigación o de una serie de investigaciones en curso que venimos realizando. Empezó con mi tesis de doctorado, pero luego se convirtió en un trabajo de equipo y demás, en distintas sucesiones de proyectos financiados por la Universidad de Buenos Aires y más tarde por la Agencia Nacional de Investigaciones en Ciencia y Técnica, eso para ubicar, donde nosotros tratamos de evaluar algunos cruces entre lo que fue el desarrollo del diseño de indumentaria en Argentina, ¿no? Este diseño, la escuchaba recién a Ana y pensaba, bueno, nosotros tal vez el cruce entre moda y arquitectura lo tenemos como mucho más presente porque nuestras carreras de diseño se formaron, digamos, en las facultades de arquitectura, muchas de ellas y demás. Y entonces ver, digamos, las particularidades que adquiere esta forma de diseño, ¿no? Muy centrado en lo proyectual y demás, el diseño de indumentaria académico, profesional, que se desarrolla desde fines de los años 80 y que cobra muchísima visibilidad en el área metropolitana de Buenos Aires entre el año 2000 y 2005, ¿no? Y evaluar un poco cuáles son las relaciones entre esa modalidad específica de diseño de indumentaria, los perfiles de sus profesionales, cómo esto articula con el mundo de la producción en un sentido más amplio, la industria más tradicional si ustedes quieren, y sobre todo nos interesa en el último tiempo evaluar las modalidades de circulación y usos de esos bienes creativos, y no solo de los bienes, sino los usos que se hacen sobre el diseño en tanto concepto más en abstracto, ¿no?
entonces ahí el foco un poquito está puesto en cuáles son esas dinámicas de mediación que se asocian y que van de alguna manera atravesando las distintas redes y actores que intervienen en la circulación del diseño de indumentaria, sus bienes, sus productores, sus diseñadoras, sobre todo, porque, bueno, decimos muchas veces diseñadores, pero son casi todas mujeres, etc., en la última década, sobre todo, ¿no? Entonces, como telón de fondo, un poco la idea es retomar esta cuestión de transformaciones culturales en sentido amplio, ¿no? Que nos hablan de nuevos regímenes de producción, tanto para la circulación como para el uso de variedad de bienes creativos asociados a distintas industrias creativas, ¿no? Sobre todo desde fines de los años 90 en adelante, donde tenemos además una circulación transnacional de este tipo de productos y de digamos, de bienes, pero también nos interesa como la sutileza de las apropiaciones y qué significa eso en un sentido más individual, ¿no? Y que tiene que ver con estos fenómenos que muchas veces metemos en esa bolsa, vamos a decir, ¿no? De los fenómenos que tienen que ver con la estetización de la vida cotidiana, ¿no? Y esto de la conformación de nuevos estilos de vida, que hacen algo muy tradicional, si se quiere, que son las formas de marcar diferenciación social, ¿no? No distinción en un sentido tan jerárquico, pero sí de marcar matices, sobre todo en esta perspectiva, desde la relación con los consumos y con los usos de bienes, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, bueno, no sé si las compañeras y los compañeros que estén en el exterior conocen, pero acá hace algunos años se dio, por ejemplo, el fenómeno de una jarrita con forma de pingüino, que vuelca, digamos, el líquido que uno le pone por el piquito, que era una modalidad para servir vino de mesa del más barato que se comercializaba en unos tarros gigantes que acá en Argentina llamamos damajuanas, y como en un restaurante no te podían llevar ese tremendo botellón a la mesa, te lo acercaban en esa jarrita, y era como una cosa para beber vino barato, digamos, cuasi desclasado. Y en un momento, año 2002, 2003, explota Palermo, que es un barrio muy trendy acá en la ciudad de Buenos Aires, comercializando, por ejemplo, esas jarritas, ¿no? Entonces ahí ese mismo objeto, esa misma materialidad, cobra todo un nuevo sentido en términos simbólicos, donde se lo estetiza y se lo pone en valor de distinta manera, ¿no? Y ahí es donde empezamos a ver en sentido amplio este sentido de pensar los objetos diseñados, sus nuevas modalidades de consumo, que hacen también a comprender la significación de estos modos de vincularnos entre humanos y objetos, ¿no? Donde estas redes no solo abarcan a las personas y las relaciones sociales en sentido más clásico, sino que también se abren a pensar esas relaciones entre los objetos y las personas, ¿no? Los objetos en tanto artefactos de sentido muy, muy potentes muchas veces, ¿no? Entonces ahí es que pensamos esta trama de valorización simbólica en una perspectiva bastante burdiana por ahí, ¿no? Esta idea de una producción que no es solamente la figura individual que muchas veces se exalta del diseñador o la diseñadora, de los creadores como personas naturalmente inspiradas y demás, sino que tratamos de ver en este sentido, ¿no? De redes de producción, donde es una producción fundamentalmente colectiva, donde lo que se produce es valor simbólico en la sinergia de ese mundo de creencia compartido, ¿no? De la creencia en el valor de los objetos, en el valor de lo que se está haciendo en términos simbólicos, ¿no? Es valorar el elemento de diseño en un producto o en un bien material, es valorar también la figura del diseñador o la diseñadora. ¿Se entiende? Una diseñadora no solamente tiene que ofrecer un buen portfolio, sino que además tiene que poder construirse como diseñadora, ¿no? Además de producir sus diseños, tiene que construirse como figura dentro del diseño, ¿no? Y tendemos a ver muchas veces como esta cuestión carismática de la personalidad, pero nos interesa acá sobre todo problematizar esas tramas
que permiten que esas personalidades sean como un punto emergente, ¿no? Entonces, en ese sentido, pensamos la producción, donde, bueno, en estos procesos amplios que mencionaba, nos encontramos con una reorientación en términos generales de la lógica de producción, de circulación de todos estos bienes, donde cada vez tienen más peso los contenidos sígnicos, ¿no? Los contenidos simbólicos, los contenidos que tienen que ver con habilidades cognitivas y culturales preaprendidas para poder apreciarlos, y donde también se encuentra un contenido expresivo, ¿no? En los usos que hacemos de esas cosas es que nosotros también podemos expresarnos y construirnos como individuos, ¿no? Entonces, bueno, ahí es que en estos bienes en particular podemos ver el diseño como un elemento generador de valor estratégico, ¿no? Si lo pensamos más en términos de la industria, donde desde la circulación nos encontramos con estos distintos nichos de consumo, ¿no? Que están cada vez siendo más personalizados o más asociados a estilos de vida específicos y particulares, que dan lugar a distintas comunidades, a distintos circuitos, a distintos eventos, que adquieren territorialidad, como decía en el caso, por ejemplo, del barrio de Palermo, que fue un caso paradigmático, y donde, digamos, las redes de mediación entre productores, mediadores y un público que cada vez es más experto en el sentido de que tiene esas habilidades culturales, cognitivas, aprendizajes realizados para poder apreciar eso que tienen de específico los objetos, está cada vez más presente, ¿no? Y desde, digamos, la materialidad o la objetualidad, estos elementos que permiten reconocer ciertos objetos de indumentaria, por ejemplo, como objetos diseñados o de diseño, ¿no? Y en ese sentido, activados en tanto artefactos culturales, digamos, que tienen efectos en la vida cotidiana, ¿no? En el sentido de activar estos como mundos de creencia, ¿no? Estas modalidades de reproducir ese valor que luego puede reconvertirse, digamos, en valor económico como consecuencia de ese proceso que requiere de la activación de una serie de redes y una cantidad de actores, instituciones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, para enfocar un poquito, porque digo, ¿cómo llegamos de acá a los procesos de digitalización, ¿no? En el caso de Argentina, nosotros no hablamos justamente de diseño de moda, sino que muchas veces hablamos de diseño de indumentaria, por cómo se fueron conformando profesionalmente las carreras y demás, donde tempranamente, digamos, las primeras camadas de diseñadoras y diseñadores de la UBA contribuyeron a que se bueno, más tarde la Universidad de Palermo también, contribuyeron a que se construyera de alguna manera públicamente la figura de la diseñadora o el diseñador en tanto autor, ¿no? Esta idea de el diseñador o la diseñadora como productor y líder dentro de su propia pequeña empresa o de su propia firma, ¿no? Y así se delimita un espacio de producción muy específico que funcionó como referencia potente, no solamente dentro de la Argentina, sino incluso para países limítrofes, por ejemplo, en Chile, en Uruguay, qué sé yo, se tiene como referencia, digamos, ese crecimiento de estas pequeñas empresas, pequeños emprendimientos. En esa época todavía ni se usaba prácticamente la palabra emprendedor o emprendedora, pero que eran justamente jóvenes diseñadores, profesionales recibidos en la universidad, que cobran mucha visibilidad y realizan con éxito, digamos, sus primeras apuestas comerciales, en un contexto en que en Argentina asistíamos a una de las retracciones más fuertes en términos económicos para el sector textil y de la confección, sobre todo la segunda mitad de los años 90, donde se cerraban empresas textiles, etc. Y ahí es como quienes logran adaptarse y surfear esta recesión, son justamente aquellas empresas que se van achicando y aquellas otras que apuestan a construir imagen de marca, ¿no? Pensando en las más comerciales.
y donde a contrapelo, digamos, de ese sentido que decía, che, eso se está yendo todo al descenso, aparece la oportunidad para estos pequeños emprendimientos de jóvenes profesionales de poder producir centrados en aquello que los distingue, que era su componente simbólico, ¿no? El tener, digamos, una idea muy clara de lo que querían hacer en tanto concepto de diseño y poder poner eso en el mercado sin grandes inversiones económicas, porque había, digamos, talleres con mucho conocimiento del oficio, pero con poco trabajo, que aceptaban hacer colecciones pequeñas, etcétera, etcétera, y que lo vemos ahí en esta idea de emprendedores creativos, ¿no? En tanto se separan tal vez del emprendedor en sentido schumpeteriano clásico, en el sentido de que no hay previsibilidad, no hay un capital económico para recuperar en el tiempo, sino que con pequeñas inversiones económicas, en un escenario de mucha volatilidad bueno, eso, y de mucha incertidumbre, imprevisibilidad, etcétera, logran activar estas redes, digamos, de capital social y de capital simbólico compartido para, en conjunto, poder acercarse y construir un público, ¿no? En Buenos Aires, en años 90, nadie hablaba de diseño, nadie sabía lo que era, ni siquiera las empresas dedicadas a producirlo, ¿no? Entonces, en este sentido es que esas redes simbólicas, culturales, sociales que se activan, ponen en valor esa producción con una centralidad importante para comprender cuáles eran las mediaciones, ¿no? Estos eventos que nucleaban el diseño profesional, la visibilización en distintas revistas y medios especializados, el tema de construir categorías para poder explicar estos emergentes, el tema de poder dar una territorialidad común donde poder apreciar eso, ¿no? Primero fue una experiencia, por ejemplo, de diseñadores del Bajo, en una galería cuasi abandonada en los años de la crisis, en el centro de Buenos Aires, pero que cobra, digamos, en todo su esplendor. En Palermo, digamos, explota lo que se llamó el boom del diseño, en un momento en que Argentina básicamente estaba prendida a fuego, literalmente, digo, nadie podía creer que en un país en llamas vos caminabas en el adoquinado, en el empedrado de Palermo, y bueno, de pronto entrabas al atelier de una diseñadora, te tomabas un tecito, esta cosa de barrio, de bajar un cambio, de volver a una relación más uno a uno, ¿no? Salir del shopping para tener una relación más concreta con aquel que está produciendo algo para vos. Bueno, obviamente no teniendo los recursos para, pero bueno, eso nos habla de una primera oleada, digamos, de difusión que para mediados pasados, los primeros años 2000, 2007 en adelante, en ese corto plazo de tiempo, el diseño emerge como un actor relevante en términos amplios, digamos, donde un público sumamente amplio, si hoy uno dice diseño, dice, Palermo le suena, digo, circula, y a nadie le llama la atención, ¿no? Y a partir de ahí nosotros podemos encontrar ecos y usos de ese diseño en crecimiento más allá de lo que es el espacio restringido a la academia, ¿no? Ahí nosotros nos podemos encontrar, por ejemplo, con experiencias de circuitos de diseño en zonas del sur metropolitano de Buenos Aires, en otras provincias. Nos podemos encontrar con experiencias donde efectivamente las personas hacen usos del diseño para producir indumentaria en la Salada, por ejemplo, donde obviamente tal vez no contratan una diseñadora profesional recibida en la UP o en la UBA, pero sí, digamos, contratan a alguien que se ha capacitado en alguna forma de diseño para eso. Y ese estilo de experiencias, donde, por supuesto, el diseño académico sigue ocupando un lugar de referencia, ¿no? Y de, digamos, en sentido jerárquico también, donde se lo ve como algo importante, digamos, de prestigio, etc., pero donde también ocurren otras cosas, ¿no? En ese marco es que nos encontramos ante un nuevo periodo de retracción económica que empieza ya desde 2012, sobre todo en adelante, o sea, hubo
un quiebre al crecimiento sostenido con la crisis internacional de 2008, pero que en Argentina se empieza a sentir con más fuerza 2012 en adelante, 2014, y bueno, luego con la gestión del presidente Macri, que se producen fuertes devaluaciones, eso afecta muy fuertemente al sector de la confección, de la indumentaria y del textil, donde además, digamos, en estas territorialidades que mencionaba del diseño, aparecen efectos de lo que podemos llamar una gentrificación simbólica, ¿no? Donde, por ejemplo, 2008 en adelante comienzan a llegar a ese barrio tranquilo, adoquinados, diseño, barcito, ¿no? Toda esa cosa, las marcas más comerciales, y hoy en día Palermo parece un shopping a cielo abierto, ¿no? Donde además tenés una cervecería artesanal con hamburguesas al lado de la otra, donde parece no como un continuum de oferta indiferenciada, donde todo te suena como un poco a lo mismo, ¿no? Y en ese sentido, además, el crecimiento que tuvo, el aumento, mejor dicho, que tuvo el precio del suelo. Entonces muchos de esos pioneros y pioneras de Palermo no pudieron solventar y sostener los gastos de los alquileres, de las estructuras productivas, de todo lo que necesitaban para poder seguir estando en el lugar. De hecho, los que hoy, Palermo arranca a tener una visibilidad en el año 2000 con unos 20 locales, para el 2005 podíamos contar más de 150, solamente en indumentaria, ¿no? y accesorios de lo que podíamos llamar diseño de autor, o lo que la prensa y estas redes de mediaciones cristalizan en esta categoría del diseño de autor. Pero bueno, hoy en día los contamos con los dedos de la mano, ¿no? De aquellos primeros y primeras pioneras, ¿cuántos quedaron? Muy poquitos. No sé, Mariana de Piano, creo que es Juana de Arco, y en serio, me está costando, me iba a decir Pesqueira, no, cerró, bueno, y así, ¿no? Entonces, en los últimos años, ¿no? Tanto las marcas comerciales, sobre todo luego de 2010 en adelante, ¿no? Pero muchos de estos emprendimientos centrados en el diseño profesional empiezan a apropiarse de distintos medios tecnológicos y logísticos para promocionar, comercializar y hacer circular sus productos, ¿no? Primero porque hay o presenciamos una suerte ya de nativización del diseño, ¿no es cierto? El diseño ya no es una novedad, ya no sorprende a nadie, y la gente entiende claramente cuando eso se le explica, ¿no? Entonces puede tener como una relación un tanto más distanciada, ¿no? Y por otro lado, asistimos también a la construcción de distintas comunidades digitales, por ejemplo, de usuarios, de clientes, de esto de recomendarte en boca, y de una serie de cuestiones que venían, digamos, dándose pausadamente en Argentina, pero, digamos, consistentemente, ¿no? En esto que es el desarrollo del e-commerce y demás. La categoría indumentaria, puntualmente, tiene, digamos, o tuvo históricamente, no solamente en Argentina, para el consumo en general, barreras, en el sentido de que las personas en general prefieren probarse las prendas, prefieren ver la calidad, la textura, el color, digamos, hay como una relación mucho más sensorial, ¿no? En la compra indumentaria que tal vez, no sé, un objeto de decoración o cualquier otro bien en ese sentido, ¿no? Entonces, clásicamente ha tenido una serie de barreras para la circulación digital, pero que con el advenimiento de la pandemia, las medidas de aislamiento y todo lo demás, presenciamos en términos generales en Argentina un boom del comercio online y digital, y la indumentaria alcanza uno de los primeros puestos, ¿no? Eso, digamos, implica que la gente se vio, el consumidor, la consumidora se ve forzado a romper con esos preconceptos, con esas barreras que tenía ante la compra digital de producto. Muchas veces se estilaba que podéis recorrer, ver colecciones
mirar un poco qué es lo que hay, comparar precios, qué sé yo, y después terminabas la compra en el local, probándote aquello que ya habías visto online, ¿no es cierto? Esa era mucho la modalidad de consumo. Hoy en día, digamos, una vez que vos tuviste una experiencia más o menos satisfactoria, donde algo no te quedó bien y lo pudiste cambiar sin problemas, etcétera, etcétera, bueno, aparece, digamos, toda una nueva modalidad de acercarnos al consumo, ¿no es cierto? Y lo interesante de todo esto es que hay marcas nobles que directamente han aparecido como marcas digitales, ¿no? Donde tal vez tengan un showroom simplemente o algo, digamos, muy acotado para la exhibición física de sus productos, pero donde la estrategia de difusión y comercialización de sus productos es por la vía online, ¿no? Y ahí también empezamos a desentramar un poco cuáles son los nuevos actores y actoras que comienzan a intervenir, ¿no? Donde la prensa tradicional tal vez queda un poco de lado y abre el lugar a estas experiencias de, por ejemplo, las y los influencers, ¿no? En esta cuestión que yo les decía recién, necesitamos la prueba, la sensorialidad. Bueno, ahí hay un mediador que lo hace por uno muchas veces, y te recomienda lo que le resultó, no le resultó, bla, 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 bla. ¿No? Entonces, este tipo de experiencias nos ponen en el desafío de analizar, bueno, cómo y qué gravitación tienen estas comunidades de usuarios, de públicos y demás, y cómo esto modula respecto de los clivajes que tenga este diseño profesional, digamos, tal como nosotros lo conocíamos, ante, digamos, esta construcción de nuevas formas de darse a la circulación y al consumo. Bueno, acá tenía algunos Instagram de distintas casas de diseño, de cómo presentan sus productos, de cómo presentan sus e-stores, de donde dicen que, bueno, vos podés concurrir al showroom, o cómo, digamos, hacen las devoluciones, y centran mucho en las estrategias para la satisfacción del cliente y ese estilo de cuestiones. Y bueno, para cerrar, digamos, comentarles que estamos trabajando en armar un portal que, digamos, articule de alguna manera la posibilidad de capitalizar toda la experiencia y los datos que fuimos recopilando sobre la industria y sobre el diseño profesional, para profundizar en estas dimensiones, ¿no? Tanto del diseño profesional como de los usos y ecos que ese diseño tiene, cuáles son los espacios relevantes, tanto en términos físicos como en términos digitales, indicadores sobre la situación de la industria y de distintos perfiles y modalidades de producción. Perdón, bueno, ya está. Gracias. Muchísimas gracias, Paula. Súper interesante y muy completo. Realmente, yo estaba buscando el pingüinito para poder mostrarle a Rosalía de qué estábamos hablando, el que mencionaste al principio, pero no lo encontré. Así le presentaba de manera más grande. ¿A qué te referís? Ahí lo busco y lo pongo lo voy a poner en el chat. Bueno, no quiero robar más tiempo yo con comentarios. Tomé algunas anotaciones de lo que estuviste comentando, pero si nos queda tiempo hacia el final podemos ampliar un poquito más. Rosalía, si te parece, continuamos con vos y tu presentación. Adelante. Perfecto, muchísimas gracias. Vale, pues voy entonces a compartir. Vamos a ver, confirmadme por favor si se ve bien. Sí, vale. Se ve bien. Vale. Bien, me voy a poner aquí abajo porque si no... Vale. Pues nada, empiezo entonces, bueno, disculpad porque es que justo que estaba yo aquí pendiente, quitando cámara y demás, estoy pendiente de que vuelva mi pareja y esos ruidos que vais a escuchar como de taconés, eso es mi perra emocionándose porque llega bien por la puerta, así que perdón si entra mucho ruido por el micrófono justo ahora, pero va a ser un momento. Entonces, empiezo con la presentación y os resumo brevemente. Lo que traigo es una pequeña muestra pues, de una investigación que podría describirse en realidad como una mirada a la moda desde un punto de vista que es lingüístico y es diacrónico. Entonces, en ese sentido, se diferencia bastante de lo que he estado escuchando y viendo fascinada en las intervenciones previas de esta sesión.
Lo que yo me fijo en este estudio es en cómo es el vocabulario de la moda y en particular en cómo es aquel léxico que se empleaba en las primeras revistas de modas, en aquella prensa fundamentalmente orientada a las mujeres que se publica en los siglos XIX y XX. Este interés, esta área de investigación empieza ya en mi tesis doctoral, ha continuado a lo largo de los años y se ve intensificada en la etapa en la que trabajé en el nuevo diccionario histórico de la Real Academia Española. Le pongo aquí una muestra con el enlace por si alguien tuviese curiosidad por consultarlo, porque es de acceso abierto, gratuito. En este proyecto tuve la oportunidad de familiarizarme con diversos recursos y fuentes para la investigación y puedo confirmar algo que cuando hacía la tesis era una primera impresión, que es que el género de las revistas ilustradas y en particular de las revistas de modas es un campo de estudio apasionante para la historia de nuestra lengua y también de nuestra cultura. Entonces espero que con esta breve intervención que tenga hoy, pues por lo menos pueda al menos intuirse ese potencial, ¿no?, de investigación. Entonces hablaré primero así brevemente de qué es esto de la prensa ilustrada, porque interesa a los estudios lingüísticos y culturales y en particular de las revistas para mujeres de esa segunda mitad de últimas décadas del siglo XIX y primeras del siglo XX. El concepto de moda en esas revistas, de moda e indumentaria, que me ha hecho gracia también la distinción porque es curioso porque cuando yo, claro, dentro del marco de la filología había, bueno, pues curiosamente aún, también depende de las edades, cierto prejuicio, o sea que yo hacía, es que sí, es que estudia sobre el lenguaje de moda. Y yo como sentía el prejuicio decía, no, yo estudio sobre el léxico de la indumentaria, cuando en realidad en muchos contextos puede ser perfectamente equivalente, ¿no? Entonces me ha hecho gracia ver que sigue también como esa disquisición entre ambos conceptos. Pues el concepto de moda en esta revista, así como es el lenguaje de la moda. Extranjerismos, creación léxica, capacidad evocadora y veremos simplemente algunos ejemplos, algunas pinceladas. Hablando entonces de este tipo de prensa, lo que así a grandes rasgos habría que tener en cuenta es que en todo el mundo occidental, en esos últimos años del 19, primeros del 20, realmente son los de la edad de oro de la prensa. Justamente que Paula hablaba hace un momento de cómo esa decadencia a veces de los medios de prensa para distribuir, pues ahora hablamos de esa edad de oro, ¿no?, del verdadero florecer del que era en ese momento el único medio de comunicación social, que de hecho en ciertos países alcanza tiradas millonarias. Salen nuevos periódicos, nuevas publicaciones periódicas constantemente y es un verdadero furor. Y en particular el género de la prensa ilustrada, que es el género que nos va a interesar más para este estudio, pues hay que comprender que en aquel momento las revistas gráficas de principios del siglo eran pues el único medio de ver el mundo, en un momento donde además la gente tenía mucha curiosidad por ver qué estaba sucediendo en otras partes del mundo. Era esa especie de ventana para asomarse al espacio público. En España habían aparecido a mediados del siglo XIX, pues como suele pasar, con notable retraso respecto a Europa y llevaban siempre en el título o en el subtítulo algo relacionado con ilustración, ilustrada y seguían la pauta de esas revistas francesas e inglesas, sus confesados o inconfesos, porque ya veremos que hay mucho plagio en la época, con la incorporación del dibujo de actualidad que luego será posteriormente reemplazado por la fotografía. Traigo como ejemplo este reportaje a toda página maravilloso de principios del siglo sobre cómo se hace una chistera, ¿no?, donde se puede ver el proceso de un obrador de chisteras de una plaza central de Madrid. La irrupción de esta nueva técnica pues se va a producir eso a finales del siglo XIX, pero es muy paulatina esa inclusión, fundamentalmente porque el dibujo se había desarrollado enormemente, se había alcanzado, estaba claro, en un nivel de sofisticación muy alto y la fotografía no. Entonces incluso el público estaba habituado a una calidad que daba el dibujo que la fotografía, con todo lo que tenía de deslumbrante, pues en algunos casos podía no hacerle la competencia. Y traigo 3 ejemplos de un mismo año, son los 3 de 1902, para que nos hagamos una idea de a qué me refiero. Pongo la portada y una página seleccionada donde hay algún tipo de reportaje gráfico. Entonces, un ejemplo sería la Ilustración española y americana. Otra publicación muy exitosa en la época, en ese cambio de siglo, también 1902, es Nuevo Mundo. Se ve ahí el gusto por lo artístico, por la ilustración en la portada y sin embargo, dentro pues sí que hay esos reportajes fotográficos. Y por último, por esos mundos,
donde ya en el título del reportaje, ¿cómo se viaja en el Extremo Oriente? Y aparecen elefantes, y en otra página aparecen camellos. Pues se ve algo también típico de esta época, que es la fascinación por el exotismo, el orientalismo, todo ese gusto por un mundo pues que parece abierto para la exploración del burgués europeo, ¿no? Por otra parte, entonces, dentro de este gran género, gran grupo de las revistas ilustradas, tenemos las que se llaman revistas femeninas. Surgen por influencia nuevamente de la industria francesa, de la prensa francesa, como una especialización dentro de las revistas ilustradas. Y de hecho, ya en estas, y durante el tiempo que continúen estas revistas, ¿no? El mundo de la ilustración, por esos mundos, ya había secciones dedicadas específicamente a la mujer. Secciones con contenidos de modas, de tiendas, de decoración, de belleza, cuidado del hogar y de los niños. Siempre había como esa sección de la mujer y la casa, la moda y la mujer. Entonces, esas secciones al final terminan creando, adquiriendo su propia entidad y constituyendo estas nuevas revistas que están orientadas a las mujeres, también porque, claro, porque de repente las mujeres empiezan a ser consumidoras. Dejan la casa, van a los centros comerciales, hay incluso también debates en la prensa sobre qué es esto del shopping y cómo las mujeres que llevan más años casadas se van más de shopping. Hay estudios, y esto os hablo de principios del siglo XX, hay estos estudios. Entonces, en el momento en que la mujer empieza a adquirir este perfil de consumidora, desde luego interesa a la prensa, espacios de publicidad y objetos de consumo que aparecen en estas revistas. Revistas como La Moda Elegante, una de las más antiguas, de las más longevas y de las más exitosas en España, pero también La Guirnalda o La Última Moda. Muy rápidamente, para recordarnos o para ver cómo eran estas revistas, pues traigo 3 imágenes. Eran publicaciones periódicas de gran formato y muy minuciosas en las ilustraciones, en los detalles, están plagadas de figurines, de objetos que vienen también minuciosamente dibujados y minuciosamente descritos. Siempre venía en las páginas iniciales novedades de París, o con las últimas tendencias, como si fuese un editorial de últimas tendencias, y luego una descripción numerada de distintos figurines, prendas, piezas de indumentaria y una hoja desplegable con los patrones para poder ir, claro, al modisto o a la modista a que nos hiciese ese diseño, o incluso aquellas más habilidosas o que tenían costureras o que acudían a talleres de costura, para que poder reproducir esos figurines que aparecían para imitar las modas de París. Entonces, este formato de revistas es tremendamente exitoso y ya empiezan, como os decía, años 60, años 70 del siglo XIX, continúan a lo largo del siglo XX en un formato que va cambiando hacia la fotografía, pero también hacia un público mayor. Llegan también amparadas o dentro del marco de esa naciente cultura de masas, pues se orientan a clases populares, nacen incluso revistas de orientación femenina obrera, con perfil dirigido a la clase obrera, donde se mezcla pues, la reivindicación política con cuestiones de estética. Son publicaciones muy interesantes. Y además hay que tener en cuenta que aunque el índice de alfabetización fuese muy bajo en esa época, y particularmente en el caso de las mujeres, el hecho de que, pues como puede suceder aún hoy, en torno a una revista, a la llegada del nuevo número de una revista, se crea una comunidad de mujeres que en la casa se reúnen junto a la revista y la comentan y hablan en voz alta sobre esto. Eso hacía que todo ese conjunto de grupos sociales que no habían sido alfabetizados, pues las doncellas, las amas, las nodrizas, las cocineras, las bordadoras, las peinadoras, las planchadoras, que estaban alrededor de esas mujeres burguesas que sí tenían alfabetización, también disfrutaban y compartían esas novedades de moda a través de este tipo de lectura colectiva. Bien, hecho entonces esta brevísima introducción de a qué me refiero con este corpus, ¿no? Lo que sería los recursos, las fuentes que yo uso para mi investigación del lenguaje, estas revistas ilustradas y particularmente aquellas orientadas a las mujeres, me gustaría hablar entonces de qué se escribe de la moda en estas revistas. Y es interesante porque en cierto modo, de manera no tan distinta a cómo se hace hoy desde diversas o particulares voces de la prensa. La moda se percibe como caprichosa, como en constante cambio, y ese espíritu que recorre el siglo se observa y se critica como un lugar como un cliché desde la prensa, desde el convencimiento, no obstante, de que no hay manera de escapar de ella. Entonces os traigo un ejemplo de 1914
firmado en la revista Blanco y Negro, revista ilustrada, por la condesa de Armonville. Esto también es típico, que en aquella época hay muchas columnas firmadas por condesas, baronesas, duquesas, que evidentemente son en realidad seudónimos inventados, y quien escribe esto es el mismo señor con bigote que está escribiendo todo el resto de la revista. Pero claro, crea estos nombres porque son sofisticados, transmiten una imagen de elegancia, crean complicidad con la lectora. Pues las lectoras prefieren que les escriba la condesa de Armonville y no Pepe Pérez, que también ha escrito la crónica del automóvil que se compraba el rey. Entonces es interesante porque también se están creando como figuras de escritoras donde en realidad detrás de ese anonimato pues hay un escritor que asume distintos lenguajes y distintos discursos textuales según el tipo de columna que esté escribiendo. En este caso, esta cita dice lo siguiente: la manera de vestirse obedece la mayor parte de las veces más al capricho y al hábito que a la necesidad. Solo si se explica que durante el invierno se lleve el cuello al aire y las mangas cortas, y en agosto una sharp guarnecida de piel sobre los hombros. Es muy frecuente oír a esos grandes creadores de modas que hacen su fortuna a costa de halagar la vanidad femenina. Señora, este modelo es completamente inédito. Si usted lo adquiere, será la primera que lleve en París este género de toilette, y la única si así lo desea. Lo cual significa que pague 4 veces su valor para que nadie lo copie, sin perjuicio de enviar otros iguales a Argentina, a Inglaterra y a donde se los pida. Entonces es muy interesante porque hay aquí ya la crítica a una falsa exclusividad, una exclusividad que se paga como lujo, pero que luego es impostada, porque quizás en París no se comercializa ese modelo, pero ese modelo se está exportando internacionalmente a otros países. A menudo entonces la moda será calificada en la prensa de tirana, es un adjetivo que se le aplica con ligereza, y se critica también su volubilidad, que según esas voces dicen que no responde a ningún principio estético. Y traigo otra cita porque esta es de Colombine, que esta sí es una mujer periodista, es Carmen de Burgos, es el seudónimo de Carmen de Burgos, que fue la primera periodista española corresponsal de guerra, además, solo que pues igual que escribía crónicas políticas o sociales, pues también escribía columnas de moda. Y dice Colombine en 1911: téngase en cuenta que todo lo que le escribo va precedido del impersonal se dice de los mal informados, pues la lógica y la moda no andan de acuerdo casi nunca, y lo que hoy se anuncia no subsistirá mañana. Por lo pronto, los crochets de lana, que aparecen tan en boga en adornos de sombreros, cuellos y manguitos, se sostendrán poco. Son demasiado fáciles de vulgarizarse. Y de nuevo el concepto de lo chic, de lo exclusivo, de lo original. Entonces, esto es lo que se dice sobre la moda, la reflexión sobre el concepto de moda, que también nos da una idea de hasta qué punto la moda está en el día a día de estos lectores y de estos hablantes. Pero ¿cómo se escribe entonces de moda en estas revistas? Digamos ya al núcleo de lo que quería contar. ¿Cómo se explican las formas, los tejidos, las hechuras, los colores de todas las prendas que se catalogan en este tipo de publicaciones? Más cuando, recordemos, son publicaciones que independientemente de que empiecen con ilustraciones y terminen siendo, apareciendo, conteniendo más fotografías, van a ser en blanco y negro. Una imagen como la que pongo en esta diapositiva con una ilustración coloreada es muy infrecuente, es muy rara, es lujo. Entonces aparecerá en un número especial, en las páginas centrales, no en todas las revistas, solo en aquellas de mayor tirada, en un número especial que es solo por suscripción, pero lo que va a poblar fundamentalmente estas revistas es el blanco y negro. Entonces, a grandes rasgos, esta prensa constituye un espacio proclive a la escritura evocativa, al neologismo fácil, al extranjerismo frecuente. Es una prensa que en aquel momento mira y copia todo lo francés. Y además, al ser publicaciones en blanco y negro, es un género cuyo principal objetivo es el de crear necesidades y deseos e incitar al consumo, pues convierte el lenguaje en su mejor arma para estimular ese interés en los lectores. Entonces, es una prosa que podemos considerar densa, detallada, y donde se acumulan nuevos términos que aluden a nuevas realidades y también una multiplicidad de términos que a veces aluden todo a lo mismo, ¿no? Y en muchos casos veremos también, por culpa de que son traducciones apresuradas, hay una referencialidad un poco difusa, un poco ambigua. Hay textos que parece que lo único que pretenden es buscar esa evocación exótica o sugerente o sensorial, sin que se busque la precisión o la especificidad en esa descripción que se está haciendo.
son al final características que emergen naturalmente de la expresividad y de la intencionalidad comunicativa que se está dando en este tipo de revistas, pero que en último término lo que se consigue es se logra un lenguaje que está en perpetuo movimiento, donde aparecen nuevos términos expresivos constantemente y mucho extranjerismo. Entonces, ya solo por esto es de muchísimo interés para un historiador de la lengua. Una excelente representación de todos estos rasgos que estoy mencionando lo constituye, a mi juicio, el conjunto de los nombres de color. Se emplean en las descripciones de las revistas y de las columnas de moda cuando se habla de indumentaria. Entonces vamos a ver un poco de esto. Traigo aquí algunos ejemplos. Por ejemplo, en 1903, pieles blancas de todos géneros se han hecho indispensables y algunos de los más elegantes trajes para patinar que se han exhibido en la temporada consisten en boleros de caracol blanco, con faldas cortas de cibelina blanca y forros también blancos. Y ahora lo interesante. Al color blanco sigue muy de cerca uno nuevo, llamado champán. Entonces, además, pistas de que efectivamente esto es una palabra nueva. Pone llamado, como si tuviese que introducir ese nuevo término, el término está en cursiva y además nos están indicando que es un color nuevo o un nombre nuevo para un color. Y otro ejemplo. Después estos colores tampoco apacibles, este de nuevo, nuestra amiga la condesa, que habla del supraviolet, ultra orange y archiíndigo. Y combinaciones tan absurdas como el verde veronés y cobalto, rojo y amatista, naranja y magenta. En fin, verdaderos ultrajes al sentido artístico que pronto dominaría la opinión general. Está hablando de combinaciones de colores que le parecen llamativas, pero fijaos en la enumeración de términos de color absolutamente inesperados y muy modernos. Luego uno ve que es 1913, suena como, pues eso, como a nombre de perfume que acaba de salir en esta campaña navideña, Supraviolet. Y evidentemente no voy a dedicarme ahora aquí a hacer un estudio exhaustivo sobre este campo léxico, un campo asociativo de los colores, pero sí quería señalar su importancia y también en el marco o invitar a la reflexión o al debate sobre esta cuestión de que en realidad el vocabulario básico o necesario de los colores es en realidad muy reducido, muy pequeño. Y lo que sucede es que luego las necesidades que verdaderamente luego se plasman o se ponen en evidencia en la realidad es que necesitamos mucho más que esos colores básicos o que esa terminología básica de los colores, bien matizándolos con grados de intensidad, de profundidad, claro, oscuro, o, y esto me va a interesar mucho para lo que viene a continuación, identificándolos con un objeto material que asociamos con ese color, el marfil, el limón, el café o la caoba, que asociamos con ese color y que también ese material o ese objeto tiene una cierta evocación sensorial que va más allá de lo visual, pues el limón o el café por cómo huelen, o el marfil o la caoba por lo que tienen de calidades nobles, ¿no?, que se asocian al lujo. Para hablar de estas cuestiones ya muy rápidamente, simplemente como para abrir boca en estas cuestiones, pues traigo algunos ejemplos de términos que aparecen en el campo del color en revistas ilustradas de modas de la época. He elegido dos. Una es La Moda Elegante, que ya la mencioné antes, como una de las revistas pues, más longevas y de más éxito de la época, y la otra la he traído específicamente porque venía pues, a este contexto de conferencias. Es la revista argentina Caras y Caretas, que además como revista ilustrada del cambio de siglo es que es una maravilla. Siempre me encantaba trabajar con esas revistas. A nivel de ilustraciones, innovación periodística, los contenidos es una gozada. Entonces traigo un poco de La Moda Elegante, un poco de Caras y Caretas. Empezamos, por ejemplo, con este número de La Moda Elegante de 1904 y tenemos, por ejemplo, color nácar y color de arena. Entonces esto, que se ve así un poco mal, pero porque la calidad del escaneado no siempre es muy buena, vienen numerados y luego en las ilustraciones vienen los números. Entonces, traigo este ejemplo para que se vea que este número 17 de color nácar es este vestido. Y este de color de arena, el número 27, es de las dos niñas el más claro. Evidentemente, sobre el papel, en la ilustración, parecerían el mismo color. Necesitamos ese adjetivo, ese término que nos está aportando el matiz y la diferencia, hace mucho más atractivo un vestido, tal como se está viendo ahí, llamado color nácar, frente a otro que en cambio es color de arena. También es interesante, sería para hablar en otra ocasión, esta cuestión entre color de o color arena, que nos suele dar pista de que el color está
mucho más integrado en el lenguaje. De hecho, a finales del XIX vemos mucho color de naranja y a principios del siglo XX ya vemos directamente color naranja y a mediados del XX vemos naranja, es naranja. Es decir, el color de nos da la pista de que se está usando ese objeto como referencia del color. En este mismo número, en otra página, tenemos color de rosa begonia, color de plátano, blanco yeso. Y en un número también de la moda elegante 1905, esto es un recorte de varias páginas, pero es para fijarnos en la variedad terminológica de los colores. Color madera, encarnado ladrillo, color chocolate, rojo cobre de 3 tonos, amarillo bronce, paja de color de pan quemado, este me encanta, color hoja marchita, color hoja muerta, color blanco greda y color rosa cangrejo. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Lo que está detrás de muchos de estos términos, esto también hay que aclararlo, lo apuntaba rápidamente antes, es un origen francés. Las revistas de moda en español están mirando a Francia, mirando a París, no solo porque es el referente de moda de la época, sobre todo para la mujer, para el hombre ya empieza a serlo también en el contexto anglosajón y la moda del sport y de lo deportivo, pero en el caso de París es que además miran hacia ahí porque en muchos casos no están escribiendo artículos originales, sino que se van a las publicaciones de moda parisinas de unos meses atrás y plagian, traducen directamente esos textos. Entonces, aquí no he encontrado exactamente el origen, ¿no? No he sido capaz de localizar el texto de partida, a veces también hacen mezclas entre varias, reciben toda la prensa europea, la prensa internacional y hacen mezclas, pero sí que lo que traigo aquí son capturas de publicaciones de la época, de unos años antes, donde aparece ese color hoja muerta en francés. Dependerá entonces la calidad de estos textos, la comprensibilidad de los textos. A veces los periodistas están traduciendo a vuela pluma, muy rápido, sin apenas entender el texto original. De la pericia del periodista, de su conocimiento del francés, también va a depender que luego tengamos textos de mayor o menor calidad en estas revistas. Bien, y porque tampoco me quiero extender, paso entonces a enseñar algunos ejemplos de caras y caretas. Voy a mostrar la portada, la página a la que me refiero y el texto. Bueno, las portadas son siempre maravillosas. Entonces, en este número que es de 1910, tenemos una historia de la sombrilla y en esa descripción de la historia de la sombrilla se dicen sombrillas de colores sentimentales, verde mirto, pardo, color de hoja seca, y de nuevo tenemos ese color de hoja. En otro ejemplo, 1912, fijaos en cómo tenemos la página, esto es interesante porque vuelve a darse esa circunstancia de ilustración maravillosa, detallada en la portada, dentro reportaje fotográfico. Y tenemos los últimos modelos de la moda de París y aquí este pasaje en donde se dice colores favoritos de la moda. Aparte del blanco y negro, los tintes más en boga son el amarillo, que va desde el crema hasta el beige, pasado por todos los tonos de más o menos lejos lo recuerdan. Champán, limón, caqui, naranja, nuez, avellana, damasco, ladrillo. Y finalmente, en un ejemplar, en un número de 1913, y fijaos en la maravilla de ese diseño de página de la elegancia y la moda, cómo se ha integrado el dibujo ahí con el texto que va serpenteando alrededor de la ilustración, pues tenemos también ejemplos que los traigo pues, porque precisamente dan nota de esta relación con lo francés, ¿no? Con un original francés que está ahí detrás. Aparece de verdad sin ni siquiera haber sido traducido. Entre comillas sería un azul verdoso, ¿no? Y está tal cual, citado directamente del francés. Un color de hoja de rosa, un color maíz oscuro, turquesa de Persia. Luego tenemos un híbrido, porque habla de bleu turquesa, y un citron, que sería como el limón anterior, como el amarillo limón antes que veíamos, o un malva rosa. Entonces, con estos ejemplos, con este pues, brevísimo recorrido que os quería mostrar de las posibilidades que ofrece este tipo de corpus, este tipo de materiales de partida para la investigación, creo que no solo es que lo diga yo, sino que en las últimas décadas se ha demostrado que las fuentes de prensa digital y digitalizada son una herramienta fundamental para el estudio del léxico. Obviamente que la prensa es un recurso de enorme valor para este campo, ya se sabía desde hace mucho más tiempo. El problema era la usabilidad.
lo inabarcable de intentar asumir un corpus de prensa periódica del 19 o del 20 o actual, sino hay la opción de que eso esté catalogado, sistematizado, digitalizado. Esta investigación no habría sido posible si no existiesen las hemerotecas digitales, que sirva también, es uno de mis objetivos, para reivindicar la enorme labor que están llevando a cabo muchas bibliotecas. Pues, por ejemplo, en este caso lo que he extraído es de la hemeroteca digital de la Biblioteca Nacional Española, es un recurso gratuito, espectacular. Aquí he puesto los filtros de moda y revistas femeninas, pero podría buscarse en todas, y hay millones y millones de publicaciones aquí disponibles para una búsqueda avanzada, además bastante compleja, bastante sofisticada, porque los textos digitalizados tienen un OCR, con lo cual se pueden hacer búsquedas en el interior del texto con bastante fiabilidad. Todo es descargable y gratuito. Y finalmente espero que este estudio sirva también pues, como una reivindicación del vocabulario de moda, como fuente fructífera y apasionante para el estudio lingüístico, cultural y literario incluso. La prosa de las revistas para mujeres de los siglos XIX y XX es creativa, evocativa, rica en sinestesias y metáforas. El préstamo y el neologismo enriquecen, saturan en ocasiones estos textos, construyendo un tejido que abre enormes posibilidades para la investigación desde muy diversos niveles. Gracias por su atención y espero que haya sido de su interés esta conferencia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Súper interesante tu presentación, Rosalía. Lamentamos a veces el tiempo tan acotado que es... Nada. Lo siento yo, que quería contar muchas cosas. No, por favor, y que el tiempo es tirano en estos encuentros, pero bueno, queremos tratar de que todos puedan hacerlo y dejar también un poco la intriga para aquellos que quieran Sí. y que puedan conocer de manera completa toda la investigación. Aviso de Paula que nos pide disculpas si se tuvo que retirar por compromisos personales, pero bueno, seguramente después le vamos a compartir todo el archivo con el resto de las presentaciones. Voy a ver el pingüino ahora. Claro, está el... ¡Qué bonito! De eso se trata, lo que se refería Paula en el comienzo de su presentación. Maravilloso, muchas gracias. Un detalle. Bueno, Sara, tu tiempo, no sé si estás muy acotada en tu caso personal con los tiempos, nosotros estamos con el tiempo súper bien, así que podés hacer la presentación como tenías previsto. Bueno, comienzo entonces. Gracias. Ahí se ve bien. Bueno, yo voy a retomar un poco la cuestión de la línea de tiempo, ¿no? Que se viene planteando y me voy a centrar en el periodo de entreguerras, ¿sí? Ya abordando el siglo XX. El título de esta investigación es El arte visual en las tapas de revista Vogue y Harper's Bazaar, justamente de ese periodo. Es una investigación que retomé para el cuaderno 127, había tenido como un estadio anterior, y bueno, fue necesario quizá un poco recortar, ¿no? En la cuestión de la investigación a veces los recortes son necesarios para centrar la atención en alguna cuestión fundamental que uno quiere destacar. De este universo, sobre todo de lo que es el arte y la moda, ¿no? Que es lo que me convoca. En relación a eso, y brevemente, sé que estamos pasados de tiempo, igualmente en el texto van a poder leer más en profundidad los alcances de la investigación. Yo considero que hay tres ejes, ¿no? Hay tres ejes quizá que abordo, ¿no? En el ensayo. Por un lado está la cuestión de dispositivo, si bien tiene un anclaje más semiótico, a resumidas cuentas me parece necesario abordar la tapa de revista como dispositivo, ¿no? Esta cuestión del dispositivo desde el punto de vista de esta tapa como generadora de contacto, como ventana sobre lo que cada publicación va a mostrar. Entonces, en ese lugar, el dispositivo tapa de revista, que se va reconfigurando constantemente a lo largo del tiempo, ¿no? Vimos una pequeña periodización
sobre las tapas de revista. La realidad es que publicaciones de moda datan de finales del siglo XVIII también, entonces, y fue mutando, sobre todo en la actualidad que estamos viendo tanto el soporte de las redes sociales y todo lo online como una de las opciones más vigentes. Bueno, hay toda una historia de la comunicación de moda desde la gráfica, donde la tapa de revista se fue configurando y haciéndose eco también del clima de cada época. Entonces yo me voy a centrar en el clima de época de este periodo de entreguerras, y es fundamental entender cómo, yo le hice un corpus muy reducido, pero de todas las tapas de revistas del momento, bueno, hay algunas que se configuran artísticas, ¿sí? Hay algunas que se muestran, que se enuncian desde un lugar diferente, dejando de lado quizá la fotografía o alguna cuestión más tradicional, para sumergirse en los distintos lenguajes artísticos y mostrarse futurista, disruptiva, ¿no? Otro de los ejes interesantes y fundamentales de mi investigación es la cuestión de lo artístico, ¿no? Que esto es lo que estaba mencionando un poco con respecto a cómo estas portadas se apropian de algunas prácticas, de algunos usos y costumbres de las artes visuales. En este caso yo me enfoco siempre en las artes visuales porque es, bueno, la especialización, mi especialización, pero hay otros lenguajes artísticos que también van a estar tensionando un poco estos límites del diseño, de las prácticas vestimentarias, ¿no? Entonces, en este caso, algunas ya yéndome un poco más a lo formal del corpus de portadas elegidas para mi escrito, hay algunos motivos artísticos, ¿sí?, que van configurando estas temáticas que son apropiadas por la moda, por el discurso de la comunicación de moda. Apropiado en el buen sentido, no un apropiacionismo, recordando un poco en la historia del arte, la apropiación como retomar algo ya hecho o alguna inspiración de alguna práctica artística anterior. Entonces podemos ver, por ejemplo, movimientos de vanguardias, como puede ser el surrealismo, vemos el suprematismo en algunas obras de Malevich, vemos estos colores puros, esta paleta de color intensa. Por otro lado, también podemos ver los géneros pictóricos como la naturaleza muerta, el retrato, el estilo más que tiene que ver con lo art déco y demás. Son algunos de los motivos, algunas de las temáticas que van a ser recurrentes en estas tapas de revista rupturistas, ¿no? Y por otro lado hay una idea también fundamental, un tercer eje que aborda la investigación, que tiene relación directamente con el manifiesto. También, ¿no?, hay un hilo conductor de esto de lo artístico apropiado por la moda, tiene sentido en la idea de manifiesto. El manifiesto lo vamos a ver en breve con respecto a las primeras vanguardias artísticas, ¿no?, propias también de este momento, de este clima de época donde el arte invade todos los recovecos culturales, sociales, políticos de esas décadas del siglo XX. Entonces la idea de manifiesto cobra valor desde el punto de vista de entender la tapa como manifiesto, ¿no? Me resulta interesante poder analizar o barajar la posibilidad de que la tapa estas tapas en particular, por supuesto no todas, estas tapas que analizo, se presenten como manifiesto de este clima de época, de esta identidad, de este concepto que se quiere dar a conocer en bueno, las revistas de moda. Entonces, bueno, es necesario hablar de las primeras vanguardias artísticas, ¿no? Que por supuesto se consolidan en este periodo histórico, y que justamente a través del manifiesto van a expresar, van a validar, van a comunicar los lineamientos más generales, la misión, la intención, el modo, ¿no?, de operar de estos artistas, de estos colectivos de artistas, de estos artistas en primera persona, en algunos casos también, ¿no? Y esta cuestión es que acaso estas portadas podrían operar como manifiestos del espíritu de la revista en analogía con el clima de época, donde el arte justamente conquistaba las prácticas vestimentarias. Me parece que es el puntapié, a su vez también a modo de conclusión, de estos tres ejes que van a ir digitando un poco a la investigación. Yo elegí estas dos revistas, Harper's Bazaar, que se inicia, se crea a finales, no finales, pero a mediados, casi en la segunda parte del siglo XIX, y Vogue, que se crea a principios del siglo XX, y que hoy en día
siguen siendo revistas fundamentales, ¿no?, en lo que es la comunicación de moda, en todos los formatos que hoy en día pueden leerse. Entonces, bueno, el arte visual en las tapas de revista. ¿Qué tiene que ver? Tiene que ver con esto, yo cito, estos son todas citas del texto, ¿sí? Una vez más menciono, ¿no? Porque es otro ejemplo, otro vínculo, otro nexo que se da entre algunas prácticas vestimentarias y algunos lenguajes artísticos, ¿sí? Ver cómo la moda se apropia de estos modos, de estas cuestiones más formales del universo de la plástica, para relatar conceptos, en definitiva, de moda, de indumentaria y de todo el universo del sistema de la moda tan amplio, ¿no? En estas etapas vamos a poder ver algunos de estos cruces. Esto es uno de los ejemplos, ¿sí? También cito algunos apartados del texto, pero más que nada la idea es, en esta etapa, ¿no? Si recordamos la filmina donde teníamos todas estas inspiraciones artísticas, bueno, esta etapa en un color azul, yo podría decir el azul Klein, claramente no era un azul Klein en ese momento, por una cuestión temporal, ¿sí? Yves Klein inventa el color azul Klein décadas después, pero hoy en día, en perspectiva, podemos hablar de este color tan brillante, tan fuerte, tan típico de la paleta de ese artista. Vemos un título en primer plano y no vemos mucha más información, todos estos paratextos que uno solía percibir en las tapas de revista, bueno, se anulan, ¿sí? Esta ventana de lo que contiene esa revista, sin duda, tiene más que ver con un legado artístico, una necesidad de transmitir el concepto de moda a partir del arte, y no tanto de la literalidad del contenido que se va a poder leer efectivamente en cada una de las tapas, ¿no? Después, por otro lado, tenemos una edición de belleza de otra revista, de Harper's Bazaar, donde justamente acá también podemos ver otras técnicas y otros géneros artísticos, como puede ser la acuarela, el dibujo a mano alzada, y esta construcción a partir de la cinecdo, de dar a entender esta edición de belleza a partir de un ojo muy bien figurado, en primer plano, con una juxtaposición de otro objeto, como puede ser esa boca femenina también, con un trazo muy, no solamente delicado, sino efectivo, ¿no? Y hablando justamente de esta juxtaposición de figuras, es inevitable hablar del surrealismo, ¿no? Esto que mencionaba al principio con respecto a las vanguardias artísticas. El surrealismo es uno de los movimientos, acá vemos una etapa firmada por Salvador Dalí, se va un poco del periodo entre guerras, pero sin duda es un antecedente también, etapas anteriores de este mismo artista, y me resulta interesante esta etapa, primero por estos motivos que conforman la temática del surrealismo, ¿sí? Esta cuestión onírica de irracionalidad, de ensoñación, esta libertad creadora que se puede ver efectivamente en las distintas escalas, en estos títulos que no son para texto aparte de la identidad de la portada, sino que justamente conviven con todos los otros motivos plásticos, ¿no? Desde la paleta de color, las escalas de los personajes que se pueden percibir en la tapa, todos los accesorios alrededor justamente del diseño. Por supuesto que la firma también me resulta significativo, y es una cuestión subyacente cuando hablamos de la moda en analogía con el arte visual, sobre todo en lo que es la portada, porque el artista firma el cuadro, ¿no? Y del mismo modo acá se está firmando esta tapa que luego podría inscribirse en toda la corriente de las portadas artísticas, que luego pueden ser colgadas de una pared, justamente simulando esta cuestión pictórica tradicional del cuadro colgado, ¿no? Entonces digo, hay otras cuestiones que también vale la pena como tener en cuenta a la hora de analizar estos guiños y estos vínculos concretos entre el arte y la moda, o algunas prácticas vestimentarias, como puede ser la comunicación de moda. Por último, cito otra etapa, donde acá justamente también percibimos que hay poca información, que el título, al igual que este retrato en primer plano, comparten la línea estilística,
Acá vemos un retrato típico del Art Deco, estas líneas rectas, a su vez también podría ser una inspiración, o tiene que ver con el movimiento cubista, por supuesto, porque son movimientos que en algún punto convivieron, ¿no?, en ese periodo de entreguerras. Y también tenemos estas inspiraciones de Modigliani, estos retratos estilizados, esta cuestión longilínea, ¿no?, de muchos cuerpos. No voy a hablar ahora de los cuerpos, pero sin duda es también uno de los ejes a tener en cuenta cuando uno analiza la figuración del cuerpo en las portadas de moda. Así que, bueno, esto es un poco como el resumen con respecto al texto. Fui breve, pero me interesaba como poder ver algunos casos muy concretos. Por supuesto que en el texto ahondo más en relación a estos rasgos estilísticos, ¿sí? Esta suerte de apropiación, en el buen sentido, como digo, de la moda con respecto al arte, ¿no? Así que, bueno, ese es un breve resumen, Euge, de lo que fue el texto del arte visual en las tapas de revista. Muchísimas gracias, Sara. Bueno, y estás en pleno desarrollo de lo que es también el siguiente escrito, referido a los fashion films, que es otra forma de darle visualización y otro impacto, ¿no?, en las herramientas que están disponibles hoy en día y que aportan muchísimo a lo que es mostrar diseño, mostrar moda, en otros casos también, como decíamos, indumentaria, pero es una forma de arte visual que complementa mucho y es un valor agregado, sin dudas. Sí, totalmente. El fenómeno del fashion film, si bien data de muchísimos años, de hecho se puede hacer también una línea de tiempo y hablamos de algunos gérmenes muy, bueno, primarios, claramente a principios del siglo XX, digo, podemos, por supuesto no bajo el rótulo de fashion film, esto lo decimos hoy en día, ¿no?, pero que podrían ser analizados bajo esta cuestión de esta tríada, ¿no?, entre el videoclip, la publicidad, el corto, como el lenguaje audiovisual también es retomado en la moda. Mi intención es anclarme siempre en las cuestiones artísticas, ¿no?, y cómo la moda a partir del arte configura su discurso, no tanto en relación a esta cuestión de lo comercial, ¿no?, digo, de la publicidad, que sin duda también es interesante. Pero la idea del texto justamente es abordar estas nociones más artísticas en relación al formato del fashion film, al género, un género en potencia quizá, ¿no? Entonces también empezar a delinear un poco qué tan en potencia está y bueno, trazar un paralelismo desde sus orígenes, la escena internacional y por supuesto también la nacional desde el punto de vista argentino. Qué bueno, mucha intriga para conocer el escrito completo y entrelazado entre dos caminos de investigación que se unen, que es un poco lo que decía en la introducción yo, ¿no? Todos los caminos confluyen, o todas las investigaciones confluyen en el mismo camino, en realidad, y bueno, es un poco también el objetivo de estos encuentros, a todos aquellos que se quedaron hasta el final, porque nos extendimos un poquito de tiempo. Muy atentos y participando en el chat, les quiero agradecer. Como les dije en un comienzo, o a los que se sumaron después, también les cuento que pueden participar con sus comentarios. Estuvimos viendo que agradecen y felicitan a las expositoras de esta oportunidad, pero pueden hacer sus consultas ahí antes de dar por finalizada la charla. Lo cierto es que también este encuentro, al ser grabado, va a ser subido en nuestro canal de YouTube de Conferencias DC, para que puedan verlo con detenimiento y después replicarlo también en las redes sociales, que son una gran herramienta hoy para darle difusión a estas investigaciones que hoy brevemente compartimos. Sara y Rosariel, les quiero agradecer, también extiendo el agradecimiento a Ana Llorente y a Paula Miguel, que debieron retirarse con anticipación y con aviso también, así que fue muy interesante tenerlas hoy con esta virtualidad que nos permite tener un poquito más cerca todo esto. Si quieren cerrar con algunas palabras o algún cierre final. Sí. Yo, bueno, por supuesto, daros las gracias y quería felicitar a Sara porque me ha parecido interesantísima su intervención, qué maravilla de imágenes. Quería preguntarte, no sé si lo sabes, si esto se puede saber o no, por ejemplo, en el caso de Dalí o de otros artistas,
¿cómo es el acercamiento? ¿Es, por ejemplo, Dalí el que es seguidor de esa revista o conoce a creadores que están detrás de la revista y hay esa conversación, entonces se ofrece a hacer esa portada, o es Vogue quien se acerca al artista? ¿Sabes algo de esto? En el caso de Dalí o de otros artistas, ¿cómo son esas? Es que me interesa muchísimo. Hay un clima de época, Gracias. ¿no? Esto que yo mencionaba con respecto al vínculo entre, de hecho Dalí es un exponente en esta relación vínculo entre arte y moda. Asiduamente él colaboraba en las cuestiones, sobre todo del diseño, ¿no? El caso más distinguido, conocido, es el vínculo con Enzo Schiaparelli, justamente también la década del 30. Entonces, en ese lugar, la moda aparecía más como otro lenguaje artístico, ¿no? Se vivía la moda en ese lugar y no tan separado, pero bueno, es una cuestión también relacionada al arte. El arte en ese momento era totalmente ligado a la vida, era la intención, ¿no? De que no se escinda de esa cuestión tan cotidiana. Entonces, el vínculo era muy concreto y desde ese lugar participaban asiduamente en los discursos de la moda. Con respecto a las revistas, hay también una realidad que es que con Paul Poiret a la cabeza, la comunicación de moda se va a servir de todo el discurso de la revista, ¿no? Desde el punto de vista de herramienta básica para dar a conocer no solamente estas colecciones, sino este espíritu de cada diseñador. Había algunos que comulgaban un poco más con lo artístico que otros, por supuesto, pero era muy común que las publicaciones de moda se presenten artísticas, o que se junten en un grupo de diseñadores, como Poiret justamente fue uno de los que encabezó esas tiradas de publicaciones de moda, donde los artistas visuales participaban constantemente de esas gráficas. Así que entiendo que en realidad tiene que ver con un ambiente de época y con un espacio donde constantemente iban y venían tanto diseñadores como artistas. De hecho, algo significativo también de esta cuestión de la intromisión, entre comillas, de estos artistas, bien del campo de las artes visuales, en las revistas, continúa, ¿no? Décadas después Miró también participará de una revista, de la portada de Vogue, Warhol también, digo, cada uno, y en distintos momentos del siglo XX, va a tener ese vínculo concreto con el lenguaje de la moda, ¿no? Y la gráfica de moda es fundamental. Bueno, ahora tenemos el soporte de las redes sociales y demás, pero digo, también se puede ver cómo lo artístico participa, ¿no? De esos discursos. Así que exactamente no te podría decir quién convoca a quién, pero puedo como... Eso dices tú, era ese ambiente, ¿no? Ese caldo de cultivo en donde todo estaba interrelacionado. Constantemente, sí, claro. Sí. De hecho, las piezas de joyería de Dalí, los diseños que hizo para Schiaparelli y demás, más allá de pertenecer a un patrimonio en distintos museos del mundo, sin duda también es como un precedente, ¿no? Vemos hoy en día la vuelta de la casa Schiaparelli, con el director creativo Rosberry, donde justamente retoma todo ese espíritu de la época, ¿no? De la moda. Menciono este caso porque quizás es como más paradigmático y conocido, pero sin duda también tiene que ver con este vínculo constante. Así que entiendo yo que tiene que ver con ese ambiente de la época. Y demás. Muchísimas gracias. Sí. Qué interesante. Sí, es súper interesante. A mí me resulta, lo que yo decía al principio, como hay unas cuestiones muy obvias que a priori uno puede como establecer, y después cuando se sumerge en la investigación efectivamente es muy rico el material que hay, ¿no? Esto que comentabas vos sobre la hemeroteca y demás, y toda la información y todo el acceso que uno puede tener con plantearse una pregunta, bueno, después aparecen como muchas más cuestiones. Sin dudas, hay muchos disparadores y bueno, estos encuentros nos dejan resonando ideas, frases y conceptos que se desglosan seguramente después en las investigaciones de cada uno de los expositores que formarán parte de esta publicación, que como les decía también al principio, está en pleno desarrollo, ya se mandaron artículos a la edición final, así que todavía estamos expectantes a ver cuál será la fecha definitiva para la publicación, pero sin duda será este año, es lo que deseamos, así que tendremos novedades al respecto.
Sara, Rosalía, las despido, les agradezco por su tiempo, por el espacio y por toda la investigación que compartieron hoy con nosotras. A todos los invito al próximo encuentro, que será el último viernes del próximo mes. Ya estaremos difundiendo a través de nuestras redes de comunicación de la universidad las fechas y los detalles. Pero bueno, tendremos que esperar un mes para volver a encontrarnos. Hay muchas actividades, de todas maneras, que la facultad está difundiendo para que puedan interiorizarse en distintos aspectos, así que estamos conectados de alguna u otra manera. Los despido y les agradezco, fue un placer haberlos tenido hoy, y a todos aquellos que se sumaron también, muchísimas gracias.